Para comenzar, hablaremos del teórico Jerome Brunner y su teoría del aprendizaje por descubrimiento, en la cual pone al alumno en el centro del aprendizaje. También es conocido como el aprendizaje heurístico. Este método educativo pone el foco en los alumnos, postulando que el aprendizaje es un proceso activo y constructivo en el que la persona construye nuevos conceptos o ideas basándose en su conocimiento actual y experiencias pasadas a través de descubrimientos guiados y resoluciones de problemas. Este teórico transformó y revolucionó la pedagogía con su teoría del aprendizaje por descubrimiento, ya que ha enfatizado la construcción activa del conocimiento a través de la experiencia y la curiosidad del estudiante. Es muy importante destacar que promueve este enfoque. Este enfoque promueve la autonomía, la importancia de la interacción entre el estudiante y el educador, o viceversa, y el uso del lenguaje como una herramienta cognitiva. Ahora, para poder conseguir todo esto, es importante lograr que el alumno, motivado por su curiosidad, vaya adquiriendo conocimientos, resolviendo problemas y sacando sus propias conclusiones. Ahora existe una gran duda. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, lo podemos lograr mediante la participación en actividades, investigaciones, resoluciones de problemas, pudiendo llevar a cabo avances cognitivos. Es importante destacar que los propios alumnos, de acuerdo con sus pretensiones e intereses, son los impulsores de su conocimiento continuado. Es por esto que Brunner aboga por la motivación intrínseca que pertenece a la naturaleza de cada uno de nosotros, a la estructura lógica del conocimiento. También aboga por la secuencia de la presentación y, por sobre todo, a mantener siempre un refuerzo positivo. Bueno, Humberto Maturana nació en Santiago de Chile el 14 de septiembre de 1928. Es un biólogo, filósofo, quien generó el concepto de autopoiesis. Este lo vino a crear, a generar, ¿cierto?, como una explicación de la organización y generación de los seres vivos en nuestro planeta. Esta teoría ha tenido grandes importancias y repercusiones a nivel internacional. También nos propone la teoría biológica del conocer, que aquí nos dice que el conocimiento es un fenómeno biológico y que por lo tanto puede ser estudiado como tal. Eh, Dice que su proposición es que la vida misma se entiende como un proceso de conocimiento, el cual les sirve a los organismos para poder adaptarse y sobrevivir. Sin embargo, ¿cierto? Estos organismos no están interesados en si ese conocimiento les sirve o no, ya que para ellos más es importante la supervivencia. Y también nos proponen la teoría del lenguaje, aquí donde aparece un término muy conocido, lenguajear, para Humberto Maturana, ¿cierto? El lenguaje emerge cuando hay una comunicación sobre una comunicación. Esto, en otras palabras, para él el proceso de lenguajeo, como lo denomina, tiene lugar cuando existe una coordinación de las coordinaciones, pero de nuestro comportamiento. Los principios de Maturana, bueno, como primer principio, él tiene que el lenguaje es un acto vital, lo entiende como un proceso integral de la conformación del conocimiento. También nos habla de la autoorganización, aquí donde entra el concepto de la autopoiesis, es que los seres vivos reconocen la información, la recogen para autoorganizarse y poder hacerlo, pero internamente. Nos dice que este proceso de organización produce el reconocimiento de la realidad de muchos dominios y en relación particular a cada observador. También tenemos el principio de la relación observador-observado. Aquí esto se refiere a que uno es crítico en el entendimiento de lo que se dice de la realidad.
También otro principio que tiene Maturana es el de la experiencia vital humana. Aquí nos habla de que la experiencia es el mecanismo del conocimiento, nos dice que es importante resaltar la experiencia como un punto básico en el proceso del conocimiento del adulto. La realidad intersubjetiva, aquí hay que enfatizar que la realidad está conformada por relaciones sociales entre diversos sujetos. El vínculo afectivo, que esto tiene que ver mucho con la interacción afectiva, es que al igual que el vínculo, ¿cierto? Parental, afectivo parental, también se debe reconocer que existe un vínculo relacional. Y bueno, por último, la construcción de la identidad personal. Esos son los principios de Maturana. La teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner es un modelo pedagógico que se basa en 5 principios que se rigen fundamentalmente por la adquisición de conocimientos por medio del descubrimiento creativo y la experimentación. Los 5 principios son: número 1, conocimiento activo. El conocimiento activo es en base a un tema y con un objetivo principal, en el cual el niño adquiere de forma activa y constante conocimientos y habilidades que le permitan evolucionar en el aprendizaje. Número 2, está la exploración activa. La investigación y la experimentación son recursos claves que se emplean aquí para poder aprender. Número 3, encontramos la asimilación de nuevas competencias. Aquí tenemos que la técnica del descubrimiento proporciona la máxima precisión y eficacia para asimilar nuevos conceptos y habilidades. Número 4, tenemos la personalización por intereses. Gracias al aprendizaje heurístico o por descubrimiento, los contenidos parten desde el entorno más próximo y personal del niño. Por lo tanto, las materias responden plenamente a sus motivaciones, experiencias e intereses. Y por último, tenemos el aprendizaje experimental. Lo aprendido de este modo se va acumulando y se va reforzando con continuas experiencias futuras. Para Jeremy, el niño accede de forma privilegiada al lenguaje teniendo entradas amplificadas externas. ¿Quiénes son estas entradas amplificadas externas? Son su familia y la escuela, ya que ahí se les proporciona un desarrollo psicológico no individual, más social. Brunner también sostiene que mediante la rutina del juego se presentan componentes de prolongación de pausa, enunciados y prosodia. Así se afirma que el niño aprende a utilizar el lenguaje en relación a lo cotidiano, mediante el juego social, desarrollando habilidades sociales necesarias para la comunicación antes que exista el lenguaje como tal. Dentro de la tarea de educar, Brunner dice que un niño va adquiriendo el lenguaje cuando se dan por lo menos 3 formas de entender esta afirmación. Una, desde el punto de vista de la sintaxis, que es cuando los niños van adquiriendo condiciones para formular expresiones orales congruentes con las reglas gramaticales, ¿ya? La otra es desde la semántica, que está vinculada a la capacidad de referencia y de significado. Y la tercera es la pragmática, que da específicamente a la efectividad. ¿Ya? Ahora, también es importante decir que estos 3 aspectos del lenguaje no son aprendidos de forma separada. Es imposible que sean aprendidos o trabajados de forma separada, dado que estos 3 aspectos son inseparables. Por lo tanto, son aprendidos de forma interdependiente, es decir, todos funcionando para todos.
Bueno, la teoría del lenguaje, según Maturana, él nos decía que el lenguaje lo veía como un fenómeno de la vida, que pertenecía a la historia evolutiva de los seres humanos. Nos decía también que son los primeros humanos, los únicos animales que tienen la peculiaridad de vivir con un fluido, un constante, ininterrumpido, con una doble dimensión simultánea de las experiencias. En eso decía que la primera era que la experiencia era innata. En cuanto a las emociones se refiere. Decía que nos ocurre a todos los animales y según la cual es algo como que simplemente pasa, es algo natural. Y la segunda era que ocurre solamente a nosotros los humanos, que es la de explicación, que tiene lugar en el lenguaje. Dice que solo en el lenguaje, por ejemplo, se admite la existencia de categorías como lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, que permite comprender ese algo que pasa. Para Maturana el lenguaje sí consiste en un operar de coordinaciones conductuales consensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que según ellas, cada palabra o gesto no está relacionado con algo exterior a nosotros, sino que con nuestro quehacer, con nuestra coordinación para ese quehacer con los otros. Maturana también nos dice que es precisamente ese quehacer y las emociones que están en su base lo que se especifica y da a nuestras palabras su significado particular. Es por esto que a nivel de la experiencia, ¿cierto?, innata, no se puede diferenciar lo que es una ilusión de una percepción, que solamente eso se logra con el lenguaje. Pero además también Maturana decía que el lenguaje, ¿cierto?, va más allá y acuñó este término del lenguajear, ¿cierto?, que es con el que denomina a la relación dinámica y funcional que se da entre la experiencia innata y la coordinación de acciones consensuales con los otros. Y Maturana aquí nos viene a explicar, ¿cierto?, y aclara que este lenguajear está constituido por la relación entre las emociones y el lenguaje. Es por eso que de ahí nace la importancia de la interacción afectiva. Maturana nos afirma también que el lenguajear ocurre en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que hace referencia a este concepto? Al acto de estar en el lenguaje sin asociar tal como el acto de habla, sino que sería como la palabra hablar. Dentro de este punto se pueden mencionar los criterios de validación, ¿cierto? Que son aquellas nociones que uno pone, se tienden a rechazar o atender lo que otra persona no menciona. Humberto afirma que este lenguajear, ¿cierto? De hecho, ya les había dicho, ocurre en la vida cotidiana, pero se entrelaza con el emocionar, con las emociones. Ya lo que pasa en este entrelazamiento, él lo llamó conversar. Nos dice también que los seres humanos siempre estamos en una constante conversación, pero el lenguaje como fenómeno se da en el operar en coordinaciones conductuales, ¿cierto? Que son consensuales recurrentes. Lo que pasa es que nuestras emociones, ¿cierto? Van a cambiar dependiendo del fluir del lenguajear y al cambiar nuestra emoción, ¿cierto? También va a cambiar nuestro lenguajear. Es por eso que Matudera considera que el lenguaje emerge a partir de las múltiples interacciones que van ocurriendo a partir de las relaciones que vamos teniendo entre seres humanos. Es en la que es esencial la emoción. Para él la emoción más importante era el amor, como aceptación del otro, como algo legítimo en esa convivencia cotidiana que vamos teniendo nosotros día a día. Desde esta mirada, Maturana decía que no hay separación ni independencia entre lenguaje y pensamiento, por lo que uno no puede ser instrumento del otro. También nos decía que el humano existe en el proceso de conversar, eh, también que es un modo de convivir. Bueno, sin duda lo humano, ¿cierto?, implica una corporalidad, pero no es una corporalidad lo que nos hace humanos, sino que el modo en que convivimos con esa corporalidad. En otras palabras, lo que Maturana nos viene a proponer, ¿cierto? Es que la sola corporalidad no nos hace humanos, sino que el solo vivir ya como humano en el lenguaje tampoco, sino que somos humanos en la dinámica recursiva que vamos entrelazando entre nuestra corporalidad con el fluir en el conversar. Pero aquí lo importante que nos deja Maturana es que nos dice que si nosotros suprimimos el lenguaje, desaparece el humano.
A través de este lenguaje es que nosotros existimos y podemos emerger en sí como un ser humano, como colaboradores, solidarios, respetuosos hacia los demás, pero también hacia nosotros mismos, sin temor a quedar como ignorados en la interacción. Lo importante es que sea una interacción afectiva y emocional. Es por esto que, según Jeremy Brunner, el formato del juego constituye una rica fuente de oportunidades para el aprendizaje y el uso del lenguaje. Las numerosas observaciones sistemáticas del juego del niño con su madre o con algún otro adulto formaron parte de una investigación de dicho teórico, la cual ha permitido afirmar que la estructura organizativa del juego constituye rasgos importantes del lenguaje. ¿Por qué? Como lo habíamos dicho anteriormente, el formato del lenguaje constituye una rica fuente de oportunidades para el aprendizaje. También, los roles son intercambiables, por lo que genera turnos de diálogos. Por otro lado, posee el formato de una interacción rutinizada y repetida entre el adulto y el niño, donde hacen un intercambio de respecto al otro. Por otro lado, tenemos la oportunidad de distribuir la atención sobre una ordenada secuencia de hechos importantes para poder concluir y desenvolverse como corresponde dentro de un juego. También el juego es un asunto respecto de movimientos que son considerados importantes y que generan comentarios. Y por otro lado, y muy importante, produce placer, lo que va a hacer un aprendizaje significativo y va a ser una ruta de aprendizaje mucho más duradera cuando nosotros estemos trabajando la adquisición del lenguaje.